¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde la redacción central de La Voz de Galicia. Gracias por acompañarnos un día más en esta cuenta atrás que estamos haciendo de cara a una cita muy especial. Ya lo saben, es la del sábado a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Municipal de Riazor, ese partido que enfrenta al Deportivo de La Coruña y al Albacete en el último partido de la final del play-off. ¿Qué significa esto? Pues que el Depor puede dar ese deseadísimo salto a segunda división. Gracias, como siempre, por acompañarnos en este recorrido en el que estamos calentando motores para esa gran fiesta del fútbol y para esa gran fiesta también para la afición. Y hoy tenemos dos invitados que saben lo que es vestirse la camiseta del Depor, que mantienen, aunque ya han pasado unos años, ese ADN blanquiazul, pero además de saber lo que es saltar al campo y vestirse de corto, saben también lo que es batallar con vestuarios y estar en el área técnica durante un partido. Carlos Brizola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. José Ramón González, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. También nos gusta además este doble papel que decíamos que tenéis. Vuestras etapas en el Depor fueron diferentes. Carlos, ¿cómo recuerdas tu etapa en el Depor? Tú has pasado por equipos como Boca Juniors, Sevilla, Salamanca, Cartagena, Algeciras, por el Depor del 83 al 85, sí, ese rango de temporadas. Después te quedaste a vivir como un coruñés más. Y en los banquillos, Laracha, Bergantiños, Atlético Arteixo. ¿Cómo estás viviendo estos días de cara a esta final del sábado? Bueno, con la emoción de ser un deportivista más, con la pasión de un aficionado, pero con la mente de un entrenador. Creo que a todos los que hemos estado en banquillos se nos confunde un poco, ¿no? Sí, sí. La pasión del aficionado, más lo que harías si estuvieses jugando, más lo que piensas a nivel táctico, técnico. Y son situaciones difíciles, comprometidas, y en un partido como este, que es una final, tiene mucho que ver lo que está en el campo, ¿no? Claro. Los jugadores, el cuerpo técnico, y a la gente ya no se le puede pedir más, ya ha cumplido con creces. Gran verdad. Y ahora es momento de los protagonistas, ¿no? Que van a ser ellos. Vamos a hablar de ese triple sentimiento, como dices, como aficionado, como entrenador, como jugador. José Ramón, las tuyas han sido 10 campañas en el Depor, en diferentes etapas. Todos recordamos quién levantó ese primer título del Depor, esa Copa del Rey del año 1995, como entrenador en el Montañeros o en el Atlético Arteixo. ¿A ti también te pasa eso que dice Carlos? ¿Piensas más a día de hoy en este partido del sábado como aficionado, o también no puedes evitar meterte como profesional que has sido en la mente, lo que pueden estar pensando pues, esa plantilla del Depor que se la juega? Yo creo que, bueno, a medida que van pasando los años, vas teniendo experiencia, siempre tienes la mente más fría. Yo creo que me pongo en todas las situaciones. Y a nadie le gusta llegar a esta situación, llegar al último momento y jugársela en 90 minutos, ¿verdad? Yo creo que, bueno, para todos. Yo he tenido la experiencia de que en el Depor siempre me he jugado, todos los años siempre se jugaba algo. Ascensos, primero con el Tenerife, estando en segunda, sí, que se perdió en el último partido, en y el con 90, el Murcia, ¿no? Sí. Exacto. La del ascenso del 91, el del incendio en la cubierta de Riazor. Exacto. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones, bueno, todo el mundo las quiere vivir para conseguir algo, un objetivo, pues ser campeón, pero para ascender o descender es terrible, ¿no? Son situaciones bastante complejas, delicadas. El Depor ha sido el club de tu vida, si no me corriges. ¿Cómo pasa un jugador profesional, ese jugador que sabe que puede saltar al campo en un día tan decisivo, estos últimos días, esta cuenta atrás? ¿Es posible aislarse de esta fiesta? ¿En qué se debe centrar o qué crees tú, o en tu experiencia, qué hacías tú? Yo, para mí lo principal es el trabajo que ha hecho durante todo el año. Yo creo que la mayor confianza que puede tener un jugador es tener recursos en el campo, dominar todos los aspectos del juego. Lógicamente eso te da muchísima confianza. Luego, cuando llegas a este tipo de situaciones, la cabeza cuenta, las piernas cuentan, porque bueno, ya llevamos muchísimos partidos, los jugadores llevan muchísima caña, es todo un año complicado, hay nervios y al final, bueno, van a contar también las experiencias que hayan tenido jugadores en este tipo de partidos, ese tipo de vivencias, con lo cual
todo va a contar para que, bueno, que el equipo pues, llegue en las mejores condiciones y que cada jugador aporte lo máximo. Carlos, ¿qué fue para ti el Depor? Fue un paso breve, podríamos decir, pero siempre luces mucho eso de mis mejores momentos los viví en Salamanca, ¿no? Pero el Depor me marcó. Sí, bueno, yo después de Salamanca y jugar en primera división con el Salamanca y anteriormente con el Sevilla, estuve 2 años aquí. Era otro equipo, otra categoría, segunda división, con el míster, con Arsenio de entrenador, de lo cual se aprende mucho en todos los sentidos. Y era otro equipo al que luego fue con la llegada del Super Depor y el ascenso. Claro, eran bueno, esos años anteriores, esos 10 eran años esos años antes. anteriores donde el equipo peleaba por meterse en primera división, pero no era un objetivo único. Ni cercano, posiblemente. Era Bueno, paso a paso. yo en la temporada 84-85 estuvimos a un partido de meternos en playoff para ascender y no lo conseguimos, quedamos quintos, sextos clasificados. Hicimos muy buena temporada, pero bueno, el fútbol se acabó ahí, ¿no? Hubo cambio de entrenador, vino Eusebio Ríos, salimos muchos jugadores de los que habíamos aquí y marché para Cartagena. Luego estuve 4 años allí en Cartagena también con el equipo en segunda división. Pero era otra directiva, otros presupuestos, se manejaban otras cosas. Era un equipo de segunda división en esos momentos el Depor, ¿no? Lo que sí, que la afición era un poco, no el bullicio de ahora, no el cariño de ahora, sobre todo después de haber pasado lo del Super Depor y el Depor campeón. Claro, todo eso que y llegó Europa, ¿no? en la década de los 90 y a partir de ahí, claro. Y a partir del 2000, ¿no? Con el Depor en Europa. Épocas distintas, eso fue el siglo pasado ya, han pasado muchos años. Parece que no, pero hablas del 85 y estamos en el 2022. Sí. Dentro de poco hacen casi 40 años. ¿No? Sí, sí, sí. El tiempo pasa. Decía José Ramón, qué importante esos hombres al final que han lidiado con 1000 batallas que hay en esta plantilla del Depor, pues en esta primera ref, en esta segunda división B. ¿Tú le das ese valor a hombres como pueden ser, por ejemplo, Alex Bergantiños, que las ha visto de todos los colores? ¿Son importantes para apuntalar el partido de este sábado? Entiendo que también en gran parte por su experiencia, pero también por su temple a nivel mental. Hay un componente táctico que manejará el entrenador, el cuerpo técnico. Hay un componente físico de saber cómo llega cada uno de los jugadores a estos momentos de temporada. Pero hay un componente que solo lo mide quien está ahí adentro del vestuario y quien está con ellos todos los días y hace un compendio de este jugador entrena muy bien, pero a la hora de competir y a la hora de estos tipos de partidos rinde más. Y ese es el cuerpo técnico el que decide sobre jugadores que han vivido estas experiencias o que vienen de categorías, y has hablado de Alex Bergantiños, ¿no? Yo supongo que Miku, Quiles, Alex Bergantiños, La Peña, Macay, Héctor, tienen que ser futbolistas en el partido de pasado mañana fundamentales, importantísimos, ¿no? Por la experiencia que acumulan y porque se nota que en estos momentos son jugadores que han estado quizás un peldaño más que el resto, que son jugadores jóvenes y que tienen un rol diferente. Un rol diferente, un porvenir insuperable, pero que la experiencia de haber estado en momentos así tiene mucho que ver en la decisión. José Ramón, tú en esos momentos has estado como hombre de la casa, ¿no? Entiendo que te identificas pues, como gallego, como tu amplia trayectoria en el Depor. ¿Cómo era para un perfil de jugador como el tuyo, pues con ese sentimiento también de pertenencia cara a casa, afrontar estos retos? ¿Te pesaba, te motivaba? Sí, muchas veces no estás preparado para ello. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Para mí, yo del que más he aprendido en ese sentido ha sido de los mejores jugadores, de los grandes jugadores. Y voy a poner el ejemplo de Bebeto. Nosotros las primeras veces que íbamos al Bernabéu se nos caía encima. Dábamos por hecho ya que íbamos a perder el partido. Nos conformábamos con perder con 1 o 2 goles. En cambio, muchas veces, en cuanto llegó Bebeto, en cuanto llegaron unas grandes figuras, pues de haber ganado títulos en Brasil, de estar con la selección brasileña, todo eso, llegaban a Bernabéu
Y Bebeto decía, oye, que aquí hay que tocarla, y vamos a jugar al fútbol. Y yo decía, pero que Bebeto, ¿cómo dice esto? Si nos estamos enfrentando al Madrid, no estábamos preparados para ello. Y poco a poco fue creciendo el equipo, llegaron grandes jugadores, y bueno, prácticamente ya nos daba igual, jugar en el Bernabéu, Nou Camp, estabas preparado para ello y bueno, era un partido más para nosotros, mucho más motivante. Claro, era sentirse los pequeñitos y después se demostró, vamos, que el Depor tuvo equipos competitivos y equipazos, pero hay mucho, entiendo, de esa actitud, de salir enchufados. Claro, yo no sé si eso se puede trabajar estos días de cara al sábado, lo que es la parte mental y emocional de la plantilla, que está recibiendo, por cierto, muchos impactos, muchos de ellos buenísimos por parte de la afición, pero bueno, entiendo que la cabeza y la emoción pues da vueltas. Sí, por supuesto. Yo, primero, yo lo dije antes, para mí lo más importante es que el jugador tenga y gane confianza de cara a resolver situaciones en el campo. Lógicamente, cuanto un jugador grande, cuantos más aspectos domina del juego, mucha más confianza va a tener, mejor preparado va a estar. Lógicamente, si los compañeros le ayudan y todo eso, pues al final harán un bloque muy fuerte, y en ese sentido yo creo que el Depor todavía creo que nos deja alguna duda, porque bueno, todos queremos ver al Depor de la segunda parte de Linares, pero todavía no las tenemos todas con nosotros, o sea que yo creo que va a ser un partido bastante igualado en ese sentido. No sé si es bueno que ya hace una semana, en ese partido contra el Linares, se gana 4-0. Esa victoria tan contundente, aunque tuvo sus primeros minutos un poco más complicados, ¿les da un respaldo para saber lo que ya van a vivir? ¿Es una forma, les enchufa más, o es borrón y cuenta nueva, es un partido contra otro rival? No, yo creo que son dos partidos diferentes, son dos equipos, dos rivales diferentes, dos propuestas diferentes. La del Linares, un equipo con mucha presión y que hacía del robo y la transición ofensiva su arma principal, con eso consiguió tener 2 o 3 ocasiones de gol. Fue mejor que el Deportivo en el primer tiempo, pero evidentemente irte al descanso a través de un penalti en el minuto 45 y pico y marcharte 1-0 con ventaja, eso provoca que el rival tenga que hacer algo, porque el resultado no le sirve, el empate no le sirve, está obligado a marcar 2 goles, y el Depor se encuentra en el segundo tiempo con la genial jugada del pequeñín, como muchos le llamamos allí, de Soriano, y ya con un 2-0 el equipo en 6 minutos, bueno, dejó sin respuesta al Linares, pero nos hace ver que un primer tiempo contra un equipo que a lo mejor no estaba preparado para enfrentarse a un Deportivo de La Coruña, mentalmente lo digo, porque sí, tácticamente compitió muy bien el primer tiempo. Este Albacete es otra historia. El Albacete es un equipo hecho para lo mismo que el Depor. Han diseñado el equipo para ascender. Y aunque ha tenido un bajón, ha contado siempre entre los 3 primeros de su grupo, y hasta el penúltimo partido estuvo con posibilidades de ser el primero y ascender directo, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un partido distinto, diferente. Antes lo decía José Ramón, el primer tiempo sufrimos contra el Linares, y este es otro partido. Yo creo que va a ser un partido más agarrado, ¿no? Más pendiente de pequeños detalles, un área, el otro área. No va a haber un gran dominador. Los dos equipos van a pelear por tener el predominio del juego a través de la posesión del balón. Los dos equipos van a tratar de hacer lo mismo, y el que más pueda y el que menos se equivoque va a ser el que se lleve el gato al agua, ¿no? Al final, una final, insistimos. Yo no sé cómo ves ese dibujo en tu mente de cómo va a ser el partido, que Albacete se va a encontrar el Depor, y también me pregunto si es un plus que Borja Jiménez ya sepa lo que es un ascenso. Yo creo que el partido va a ser muy igualado. Lógicamente, habrá más posibilidades si se juega bien y mejor que el rival. El Albacete yo creo que tiene buenos jugadores y tiene buen equipo. Posiblemente no llegue en las mejores condiciones porque era el claro favorito para ascender, pero yo creo que va a estar motivadísimo por jugar en Riazor, ante el Depor y ante tanta gente, con lo cual no creo que le vaya a afectar tanto.
pero también creo que el partido se va a decidir en, es verdad, en no cometer errores, pero luego en pequeños detalles, porque son 90 minutos y si llegas un poquito antes, un segundo antes, si metes el pie, un balón dividido, cualquier cosa va a marcar posiblemente el devenir del partido, porque bueno, yo creo que, me puedo equivocar lógicamente, pero el que marque primero, para mí lo va a tener, pero muy, muy encaminado. No sé si eso de que Rubén de la Barrera nos conozca bien, el técnico del Albacete, o nos conozca en un alto porcentaje, también iguala más la contienda, Carlos. Yo creo que Rubén de la Barrera conoce el club, conoce los vestuarios, conoce por qué escaleras hay que bajar, conoce los entresijos, conoce Sí. a varios de los jugadores. Ha sido su casa al final. Ha sido su casa, pero bueno, el equipo ha cambiado, ¿no? Sí. Hay 17, 18 jugadores diferentes. Sí, sí, desde luego. Pero conoce la manera de jugar también que tiene el Deportivo con Borja Jiménez. Se asemejan algunas cosas a lo que él pretende. A él también le gustan los laterales largos, ofensivos, van a atacar. De medio campo hacia adelante tienen gente con buen pie, gente que llega, gente que desequilibra en uno contra uno. Que tenga la ventaja de que conoce al Deportivo porque estuvo, no creo, porque el equipo es totalmente diferente al que tuvo él, pero hay un componente a veces en la vida de los entrenadores, que cuando vuelven a su casa siempre vienen, quizás, estoy hablando quizás, no sé lo que él piensa, sí, por supuesto. pero quizás venga con una motivación especial. Se entendería perfectamente. No sé si con ganas de... Entiendo que le pasa también a los futbolistas, a muchos futbolistas que vuelven a su casa. Sí, salvo que hayas estado muchos años, pero al final defiendes otra camiseta, defiendes otro escudo, pero la motivación de decir, conmigo estuviste negociando aquí, al final me dijisteis que... Bueno, todo eso tiene un componente de motivación, pero sí, él no juega, él da órdenes, planifica, hace su esquema, por aquí, por allí, pero él luego no golpea el balón, no saca la falta, no saca el córner, no entra a rematar. Entonces, bueno, todo queda en manos de los futbolistas. Y lo que comentábamos, el futbolista viene aquí muy motivado. A veces la afición en contra te atemoriza, ¿no? Claro. Te echa un poquito para atrás. Pero a veces, dependiendo qué tipo de futbolistas, te agranda un poco, ¿no? Porque sabes que tienes que dar un poco más, porque te está viendo mucha gente, porque es el partido definitivo, porque hay mucho intermediario, porque hay televisión, y hay jugadores que se crecen, otros se apagan y jugadores que se crecen en estos. Claro, experiencias de crecerse cuando eres el pequeño, se supone, José Ramón, era lo que hablabas antes. Al final, muchas veces cuando no tienes nada que perder, ¿no? Igual estás más centrado, vienes, no sé si decir, más motivado o decir a competir, y porque todo lo demás rema en nuestra contra. ¿Lo ves así? Sí, yo creo que los primeros minutos no van a ser decisivos, pero sí que van a ser importantes. ¿Por qué? Porque a medida que vaya un equipo jugando bien, ganando confianza, el otro la va perdiendo. Y eso, creas o no, el jugador siempre se viene abajo, siempre tiene dudas, desconfía del compañero, mira para el banquillo, el entrenador se pone nervioso, no sabe si cambiar sistemas, etc. Por lo tanto, yo creo que hay muchas cosas que yo creo que el Depor, personalmente, que va a estar más pendiente, o por lo menos en la pizarra, más del Albacete que del Albacete del Depor. Yo creo que el Albacete va a ser el equipo que hemos visto, bueno, que yo lo he visto solo 2 veces, ¿vale? Pero conociendo al entrenador un poco y viendo más o menos cómo piensa y todo eso, yo creo que el Albacete va a ser el Albacete de siempre, independientemente del rival que tenga enfrente. Sin embargo, yo creo que el Depor va a estar un poquito más pendiente del Albacete. Decíais antes, bueno, el Albacete ha llegado hasta aquí, es un equipo también hecho para ascender, es que vaya nombres en esta categoría. No sé si vosotros o qué pensasteis el día que, de la forma en la que sucedió, el Depor dio con sus huesecillos en esta categoría, en la segunda B, primera ref. ¿Tú qué pensaste, José Ramón? Porque sabes un poco que la tónica general fue el... Bajar de primera a segunda fue difícil, fue duro, pero esta era como la barrera que nadie quería saltar, pero hacia abajo, ¿no? Es
que yo no me lo creo todavía. Es que yo ver un Depor en esta categoría me cuesta creerlo todos los días, es que no asimilo ver al equipo. Yo creo que el Depor es grande a medida que van pasando los años y visto desde fuera. Yo creo que el Depor es grande gracias a la afición. Independientemente de los títulos que se hayan conseguido, de los jugadores que hayan pasado, pero es que yo de lo que más me sorprendo es de la afición. Es increíble. Yo creo que ya casi podemos decir que es la mejor afición de España, porque en esta categoría, cómo animan, la cantidad de gente que está involucrada, el estadio, la gente que viaja, es tremendo. A mí, yo empecé a jugar, y perdón por ponerme yo el ejemplo, iban 5 o 6 mil personas, ganábamos y nos pitaban muchas veces. Hoy en día es que no tiene nada que ver con lo que yo, por lo menos Claro. al principio de cuando llegué al deporte. Sí, bueno, Por eso era la no exigencia que asimilo teníais la encima. situación de la afición y la categoría. Tú lo que se ha visto en el partido contra el Linares del sábado pasado, entiendo que verías esa foto, verías ese vídeo, lo vivirías allí y dirías, ¿esto se parece a esto que viví yo cuando? ¿Te recordó alguna de tus situaciones como jugador? Yo solo voy a poner un ejemplo, el del Murcia, las hormigoneras, la afición. Yo dije, esto no lo vamos a volver a ver nunca más. El ascenso del Y 91. lo sí. volvemos a ver en la segunda vez, bueno, en la primera federación. Claro, porque el ascenso del 91 era de segunda a primera, era Exacto. un bombazo Yo en dije, realidad, bueno, claro. ya vivir aquello fue espectacular. Y yo dije, nada, no vamos a volver a ver este partido, la afición, las hormigoneras, la ciudad, todo esto no lo vamos a volver a ver nunca. Y lo estamos viendo en la primera federación. Sí, desde luego, y hablábamos antes fuera de cámaras de la auténtica, el nervio que ha habido en las últimas horas por conseguir la entrada. Nadie, ningún socio, la quiere perder, pero ni de Es que broma. yo creo que esta categoría no le corresponde a la ciudad, al equipo, a la afición. Yo creo que el deporte ya es de primera, siempre lo será. Pero qué curioso que en cierta medida la afición, con el tránsito que ha habido entre categorías de estos últimos años, no se haya desilusionado un poco. Eso dice también mucho de lo especial que es el deporte para la ciudad, ¿no? Porque Sí. sería hasta lógico que se dijese, bueno, pues ha caído evidentemente mucho los abonados, ha caído la asistencia, pero es que se ha demostrado que no. Ha habido sus momentos, pero es que el global de la temporada, la media de la temporada es espectacular. Sí, yo creo que se han cometido tantos y tantos errores en estos últimos años que por eso el equipo está en esa situación. Pero el deporte vive y tiene vida, y es lo que decía antes, ¿no? Gracias a la afición, a la gente, lo involucrada que está, y la ventaja que tiene este club, porque todo el mundo, todos los jugadores quieren jugar aquí, y eso hay que aprovecharlo. Es un club grande, de primera, porque yo estoy convencido de que se puede, la ventaja que tiene el director deportivo, el secretario técnico, todo el mundo para atraer jugadores es increíble. Es que todo sigue remando a favor, en cierta medida, claro. Es que lo tienen todo a favor, simplemente porque se han cometido errores. Por eso se ha llegado a esta situación. Yo creo que el equipo tiene todas las facilidades del mundo para volver a ser un grande, no posiblemente para ganar títulos como se hizo anteriormente, pero sí para estar en primera bien. Carlos, tú llevas viviendo en A Coruña, si no me equivoco, desde el 89. Sí. Bueno, entiendo que Tienes buenos datos. Hombre, claro, Sí. pero es que te tenemos muy de mano en la voz como analista, te conocemos. Sí, sí. ¿Qué te picó a ti pues para quedarte en A Coruña? ¿Qué te atrajo? Y digo lo del año 89 porque eres casi un coruñés más, en un porcentaje altísimo, y ya conoces cómo es la afición del Depor. ¿Cómo estás viviendo estos días, estas ventanas engalanadas, que van a salir las hormigoneras, que están los globos en las ventanas? No te sorprende, evidentemente, pero... Hombre, en el 89 volví porque había comprado un piso aquí y porque... Fue práctico. Sí, porque tenía un negocio montado con un amigo, y entonces para estar cerca estuve a punto de firmar en el Pontevedra y al final me quedé a vivir en Coruña y jugué 2 años en el Bergantiños. Y me retiré por un problema cardíaco, una arritmia de corazón. Pero claro, es que
cuando yo me retiro, el Deportivo está en primera división. En el 91 fue Sí, sí. El ascenso. Luego viene lo del Superdeport y después viene el campeonato de liga. Tú cogiste la ola buena. Yo cogí la ola buena, la ola espectacular. la ola del Depor en Europa y de ver la misma afición cuando remontaba contra el Milan y todo ese tipo de cosas. Y entonces luego vinieron años malos y los últimos han sido quizás los peores. Pero la afición está ahí porque el objetivo es volver a ser lo que fue. Otra cosa es que ahora el equipo, imagínate que el equipo se mete en segunda división y está 3, 4, 5 años en segunda división, como cuando yo vine aquí en el 83, navegando ahí en mitad de la corriente, que no sabes si estás arriba o sufres por no descender a segunda B. Sí, sí, puedes Entonces pelearlo, ¿no? se va perdiendo a lo mejor el ímpetu que tiene ahora la afición. Pero la afición está como está porque el equipo, aunque esté en primera federación, se está jugando volver al fútbol profesional, ¿no? Y eso siempre es un objetivo a alcanzar. Y como se ve tan próximo, la gente está con una euforia tremenda, pero es producto de que estás donde estás, pero arriba, en la cúspide de esta categoría. Esperemos que esto siga así, esperemos que haya un ascenso y esperemos que luego el equipo en segunda división se planifique para seguir estando arriba, ¿no? Claro, ese camino hacia primera, que estamos de acuerdo que es el lugar al que le pertenece al Deportivo de La Coruña por muchos motivos, ¿creéis que desde esta categoría en la que estamos, esta primera ref, se puede hacer en relativos pocos años o eso es una heroicidad? Es complicado. Es complicado. Es que hay mucha brecha, entiendo. Hay un par de escalones de primera ref a segunda división y hay otro par de escalones de segunda a primera división, con lo cual me imagino que si se pudiese hacer en 2 años, fenomenal, pero todo requiere su tiempo, ¿no? Su tiempo y su presupuesto, ¿no? Esto no es cuestión de decir, bueno, con este mismo equipo, con estos mismos jugadores, el año que viene nos metemos todo va a cambiar. Claro. Hay cosas que hay que cambiar, pero evidentemente, primero, para llegar a esa primera división, el salto es desde segunda, no desde segunda B o primera. Ojalá. Con lo cual, lo primero es como cuando vas perdiendo un partido y dices, hay que meter 3, no, primero vamos a meter el del empate y luego a ver si podemos lograr el triunfo. Bueno, primero segunda B y luego que planifiquen y que vean y que dispongan de... Claro, pero es verdad que es un trabajo en el que no tiene que haber, ¿eh? claro, fácil y, o sea, no es fácil y una remodelación, pues, en profundidad tanto a nivel deportivo evidente como de entidad. ¿Tú lo ves posible que en, bueno, no es que no sé decir cuántos años, el Depor pueda volver a ser un equipo de primera? Yo creo que, bueno, hay muchos ejemplos donde equipos que incluso de tercera subieron cada año es llegaron verdad, sí, a primera. Yo creo que para mí lo más importante en el fútbol es el aspecto deportivo, porque el económico, el dinero ha cambiado de cuando nosotros jugábamos a hoy en día. Con lo cual, si analizamos al Depor estos últimos años, ha tenido dinero, ha tenido buenos jugadores, pero la bola no entraba, la pelotita no entraba. Y cuando siempre esa plantilla favorita, además. Bueno, el objetivo siempre, incluso bueno, todos los entrenadores que llegaban aquí, me acuerdo, en las declaraciones que hacían, que era un equipo grande y apostaban dentro del campo, en el juego, a ser un equipo grande. Aquí hemos visto a muchos entrenadores presionar arriba, en campo contrario y contra grandes rivales. Se han cometido muchísimos errores. ¿Por qué? Porque en el tema deportivo, cuando el entrenador no da con la tecla, los jugadores no hacen, bueno, pues no llevan a cabo su trabajo, la bola no entra y vas bajando, y vas bajando, y vas bajando. Y ha sido continuo. Pero ha habido buenos jugadores, ha habido, creo que buenos entrenadores, por lo tanto no se ha acertado en el juego. Y ahí bueno, es donde empieza lo ha pagado la entidad siempre. José Ramón, hablabas antes de, bueno, de que tú has formado parte del Depor, mencionabas a Arsenio. ¿Cómo preparaba él estas citas tan importantes? ¿Cómo os mantenía la plantilla? ¿Os daba unas directrices? ¿A Arsenio no le gustaba nada, si no me corriges, que os contagiaseis del ambiente?
¿Cómo trabajaba él? No le gustaban los cambios. Hotel, entrenamientos, viajes, no le gustaban nada los cambios. Y cuando llegaban este tipo de eventos, bueno, pues intentaba aislarse, intentaba aislar a los jugadores. Bueno, pues no le gustaba demasiado la prensa, el bullicio, bueno, no le gustaba nada de eso. Sí que le gustaba el tema de la afición, ver a la afición involucrada, ver cómo se volcaba con el equipo, etcétera, pero lo demás sí que no le gustaba. Yo pongo un ejemplo, el año que se perdió, bueno, que el famoso penalti de Jukic, el 94. ahí fue cuando en la entidad se empezaron a hacer las ruedas de prensa como hoy en día, ¿no? Antes, bueno, pues a pie de campo Sí, y era eso. más de andar por casa, vaya. Claro, entonces, bueno, la situación requería otras cosas, porque venían muchísimos medios de comunicación, incluso no solo de España, de otros países, y bueno, a Arsenio no le llegó a gustar, y sentarse en una mesa y estar allí casi... Esa oficialidad, vaya, Exacto. esa exposición. Y cuando vosotros, si os veníais un poco arriba, de entusiasmo, os decía que os bajaseis a la tierra. No, al jugador siempre le gusta llegar a esas situaciones, que haya bullicio, le gusta que salir en la prensa, porque lógicamente al final se ve beneficiado, porque bueno, Claro. Ganas títulos, mejoras deportivamente, ganas más dinero, etcétera, con lo cual el jugador lo ve bien, pero el entrenador siempre, bueno, y conociendo a Claro. Arsenio, pues no, ese tipo de situaciones no las sabía llevar muy bien. Claro, yo no sé si vosotros como entrenadores, qué línea, esto vamos a opinar sobre el trabajo de Borja Jiménez, sabiendo que es muy importante lo que está pasando estos días en el vestuario y es algo que se verá el sábado sobre el campo, pero vosotros como entrenadores, ¿qué línea llevaríais de trabajo estos días? Más a nivel mental que a nivel táctico, que estamos a final y se supone que todos lo saben, todos lo sabemos. Yo creo que en la época de año que estamos y lo que se está jugando el equipo, estamos en el mes de junio, 11 meses de competición prácticamente, carga de trabajo la justa, mínima, carga táctica, reforzar lo que se ha hecho hasta ahora, porque no es momento de cambiar absolutamente nada, ni siquiera porque sea el Albacete el rival. Al final, aquí ha jugado contra el Santander, que era otro equipo, contra el Racing de Santander, era otro equipo que estaba llamado a pelear con el Depor para ascender directamente, ha jugado fuera en casa, no se ha cambiado demasiado y es el peor momento ahora para tocar nada. Es decir, Ya. lo que ha venido trabajando lo tiene que reforzar. ¿Que hay algún detalle de este Albacete que hay que tener cuidado? Que hay que tener cuidado con ese delantero que no es delantero, que juega en punta pero que es media punta, que juega con dos arriba pero que los dos vienen a recibir y te entran los de los costados y también los laterales doblan y que a veces los laterales se suman por dentro, como se hacía aquí el año pasado con Rubén de la Barrera. Sí. Bueno, ese tipo de circunstancias sí que estarán habladas, sí que estarán entrenadas y si pasa esto tenemos que hacer esto, pero el resto Retoques. Retoques y tener mucho cuidado con esos imponderables que pueden pasar. Un balón largo que te gana en la espalda, un agarrón, una tarjeta amarilla, una roja, una discusión con el árbitro. Claro, es el partido donde hay que no tener fallar, todo más controlado. todo, al final. todo, hay que tenerlo todo muy controlado desde que pita el árbitro, no cometer errores, fundamental. Yo creo que estamos de acuerdo en que la afición ya lo está haciendo, va a llevar en volandas al equipo, pero José Ramón, yo no sé si hay algún momento en el que el jugador dice, qué responsabilidad, mirad todas estas personas, Riazor va a estar a rebosar, ¿a uno le pesa en su rendimiento en algún momento decir, ay, no podemos fallar, es la ilusión de toda esta gente, bueno, por lo que ya significa y cómo es el fútbol, vaya? Sí, yo creo que el jugador va a estar súper excitado en cuanto a medida que se vaya acercando el partido y justo en el partido. Yo he tenido compañeros, y es normal muchas veces, que han vomitado antes del partido en situaciones así, porque bueno, la responsabilidad es muy grande. Bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Aquellos jugadores que no hayan pasado por estas situaciones, pues me imagino que aprenderán de los más veteranos. Para mí todo pasa por el control del juego, es decir, cuanta más confianza tengas en el juego,
muchísimo mejor. Yo, yo hablo por mí y por mi experiencia como jugador y como entrenador. Yo, cuanto menos dependas del rival, muchísimo mejor. Es decir, uno tiene que estar más preocupado de hacer bien las cosas primero y luego preocuparse un poquito del rival. Y ahí es el entrenador el jugador donde gana muchísima más confianza. Claro, nos vamos a ir, pero necesito que me deis un resultado, eso que no os gusta nada ni a entrenadores ni a jugadores, pero si tuvieses que participar en nuestra porra, Carlos Brizola, dinos un resultado. 2-1 para el Depor. 2-1, José Ramón. Yo creo que el partido al principio va a ser un poco de tanteo, Sí. no, me imagino, y luego, a medida que vayan pasando los minutos, va a haber ocasiones de gol y va a haber una segunda parte muy interesante. Yo apuesto por el Depor 3-2. Pero no, y sobre todo, ahí estáis, pero aparte ponéis resultados ajustados, que igual en los últimos minutos hay un poco de nervios de estos de los malos en la grada. Yo lo digo porque son equipos que juegan a fútbol y que van a generar fútbol y que creo que va a haber ocasiones de gol y yo creo que va a haber aciertos también. ¿Vais a celebrar esa noche? Si ascendemos, por Hombre, supuesto. Evidentemente, cada uno celebra como puede y hasta donde lo dejan. Pero bueno, celebraremos con alegría. Yo no voy a ser de los que vaya a festejar a la fuente. Ah, ¿no? No llego para tanto. Pero evidentemente que es una alegría tener al equipo si asciende otra vez en segunda división. Claro que sí. Lo tuyo es una cuestión de familia. En vuestra familia hay que celebrar sí o sí, que para eso estáis ahí ya. Incluso la nueva generación metida en el fútbol. Sí, yo más que nada para ver el próximo año al Depor en segunda como mínimo, para ver grandes partidos, grandes rivales, etcétera. Y bueno, ¿por qué no soñar? Bueno, pues que esté arriba y bueno, a lo mejor el primer año suena la campana y estamos en primera. Efectivamente. Carlos Brizola, gracias. Un placer. A vosotros. Te leemos en La Voz. Muy y bien. te escuchamos en Radio Voz el sábado, por cierto. José Muy bien. Ramón, muchísimas gracias, como A vosotros, siempre. muchas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias al equipo de deportes de esta casa, a nuestros compañeros de la parte técnica, que dan informados al minuto en lavozdeGalicia.es. Nos vemos muy pronto. Gracias, como siempre, por seguirnos.